Buenos días, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al capítulo 5 de Efesios y vamos a empezar el estudio número 5. Y espero que Dios les hable a su vida y que puedan sacar conocimiento de todo esto. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquí Pablo les mandó decir a los hermanos de la iglesia de Éfeso cómo deberían conducirse. Y les empieza diciendo en el verso 1 de Efesios 5, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Vemos que Jesús fue el Hijo amado, como le dijo el Padre cuando fue bautizado Jesús: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, así como Jesús es el Hijo amado, también nosotros, cuando llegamos a nacer de nuevo del Espíritu, cuando recibimos al Espíritu de Cristo en nuestra mente, que es el corazón del alma, es cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y Pablo nos dice aquí: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Que imitemos a Dios, al Padre, en el sentido de el conducirnos. Y aquí nos menciona cómo debemos andar. Dice: y anden en amor. En, o sea, dentro de. Recordemos que Dios es amor. La esencia, la sustancia de Dios es amor. Y se llama ágape. Y aquí Pablo dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Cristo, por amor a nosotros, se entregó a sí mismo. Se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque fue a Dios, a su Padre, a quien Él se ofreció en sacrificio. Para que Él no descargara su ira en todos nosotros los que ya hemos nacido de nuevo. Recordemos que todos aquellos que no han aceptado a Cristo, que no obedecen al Evangelio, son por naturaleza hijos de ira, decía en los estudios pasados. Son por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios, son hijos del diablo. Y como hijos del diablo, son hijos de ira, o sea, van a tener que sufrir las consecuencias. Y dice: pero fornicación, dice que andemos en amor, así como Cristo nos amó. O sea, siendo ofrenda a Dios. Cuando tú haces algo a una persona, a un pobre que le prestas, le das dinero, dice la Escritura que el que al pobre da, a Jehová presta. Bueno, si al pobre le das tu tiempo, si al pobre le das de lo que tú tienes, le ayudas en sus necesidades, haz de cuenta que se lo estás prestando a Dios y que Dios te lo va a recompensar. Por eso dice aquí
que Jesús se ofreció como ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros debemos de imitarlo también. Debemos de ofrecernos en sacrificio a Dios como olor fragante cuando hacemos el bien a nuestros semejantes, al prójimo. Por eso dice: amarás al Señor Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no se está refiriendo solamente que le hagas el bien a los cristianos. Se refiere al prójimo, sea mundano, sea cristiano. Eso dice. Ahora, no quiere decir que con esto ya te hagas amigo del mundo, de tu prójimo. Si es mundano, no puedes ser amigo, porque ya en los contextos, allá Santiago 4 nos dice bien claro, que la 4:4 dice: que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, el que quiera, pero el que ya es, pues de hecho ya es enemigo de Dios. Si te dices cristiano y eres amigo del mundo, es lo que está diciendo aquí. Eres enemigo de Dios. Y a los cristianos, que son cristianos, es la advertencia: que no nos hagamos amigos del mundo. Y por eso empieza diciendo el verso 4, almas adúlteras. Sí, adúltera quiere decir que le eres infiel a Dios. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, una cosa es que por amor a Dios ames al mundo, en el sentido de que amas a tu prójimo, pero es un amor no para que tú tengas esa relación con él. Porque en su contexto, Jesús dijo: oyeron que fue dicho, odiarás a tu enemigo, mas yo digo, amen a sus enemigos. Eso lo dijo Jesús. Y qué importante es entender eso. Vamos a ver. Aquí lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 44. Dice: pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, aquí vemos lo que Jesús nos está diciendo. Dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, pero hay que saber entender eso. El hecho de amar, no vas a amarlos a tus enemigos como amas a tu esposa, como amas a tus hijos. Es un amor, un sentimiento que hay por esa persona, por mirar su miseria, su pobreza, la desgracia en que viven, porque el mundo vive siempre en miseria, en pobreza y en desgracia, haciendo el mal. Entonces, ese amor por ellos es un sentimiento que tienes de mirar cómo viven. Y es donde tú, por amor, les ayudas, les provees dinero o en cualquier necesidad que tienen. Por ese amor, a eso se está refiriendo. No que tú los ames
y cómo amas a los hermanos en Cristo y te vas, te juntas, te reúnes con Él. No, porque entonces ya estás violando el mandamiento donde dice Santiago: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso lo dijo el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos de amarlos, pero como les vuelvo a repetir, de esa forma, ¿verdad? Por eso dice Mateo 5:44. Vamos a leerlo directamente de acá, porque tiene otras cosas que podemos entender. Por eso es parafraseando el Nuevo Testamento, para poder buscar los contextos y dar lo que Dios verdaderamente quiere enseñarnos, sin sacar de contexto el texto que estemos leyendo. Miren lo que nos dice Mateo capítulo 5. En el verso 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen. Pues el que es tu enemigo te va a maldecir. ¿Y qué dice aquí? Que no lo maldigas tú, que lo bendigas, que le desees el bien. Y si tú puedes hacerle el bien, hacerle el bien. Eso es mostrar el amor. Amen a vuestros enemigos, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, y que hace llover para justos e injustos. Dice: porque si amas a los que aman, a los que los aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos, solamente ¿qué de más haces? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces aquí vemos lo que Jesús dice. ¿Verdad? El mandato en la ley estaba escrito así: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo podemos leer en Levítico 19:18. Levítico 19:18. Miren lo que dice Levítico 19:18, lo que estaba refiriéndose Jesús. Dice: no te vengarás. O dice en verso 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás, o sea, meditarás lo que con tu prójimo lo que es pecado, dice, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Bueno, eso ya es otro punto. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces aquí? Lo está diciendo bien claro, ¿verdad? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo también es tu enemigo, aunque sea tu enemigo, pero es tu prójimo. Y es lo que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver un punto ahorita que me vino a la mente.
Miren lo que... A ver, aquí en Mateo. A ver, estamos viendo aquí. A ver, aquí. Bueno, el punto que estamos viendo, no lo encuentro aquí tan rápido, pero lo que estamos mirando aquí en Efesios es precisamente eso, ¿verdad? Donde Pablo les dice a los de Efesios que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor, o sea, que tengamos compasión por la gente. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí menciona todo lo que no puede hacer el cristiano y que no debe de andar en esos caminos. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. O sea que no puedes ni estar jugando con eso como dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni tan siquiera se nombre entre ustedes. O sea que no ande, ni tan siquiera se nombre, no mucho menos que lo vivas, ¿no? Y luego dice, ni palabras deshonestas. ¿Cuántos y cuántos cristianos usan esos chistes groseros, palabras obscenas, y son cristianos? Y por eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ni palabras deshonestas, ni necedades. O sea que alguien te está diciendo que lo que estás haciendo estás mal y tú seas necio y sigas en lo mismo. Si un siervo de Dios te está diciendo que estás mal, lo que estás haciendo, lo que piensas hacer, o para dónde vas a ir, o dónde estás siguiendo, si te está diciendo, dice que no seas necio, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Truanerías son palabrerías ahí que solamente inventa la gente y son malas. Esas truanerías, o sea, mentiras, burlas, sino antes bien acciones de gracias. O sea, es lo que debemos nosotros de ser, acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, aquí Pablo lo está diciendo muy claro para que la gente no se sorprenda. Por eso dice, porque saben esto. Y si no lo saben, lo están sabiendo ahorita. Ustedes que están allá y yo. Que ningún fornicario o inmundo. Inmundo quiere decir que vive en los deseos, los placeres de este mundo. Porque todo lo que es en este mundo es pura maldad, pura basura. Dice, o inmundo, o avaro. Dice que es idólatra, o sea, un avaro se le considera como idólatra,
porque adora mucho al dinero, adora mucho si no es dinero, son joyas o propiedades o cualquier cosa que ama más y la desea más y no quiere ni que se la ensucien, se la manchen, o eso se llama idolatría o avaricia, dice, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios con Cristo. Entonces esos no van a entrar al reino de Dios. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Cristo entra a nosotros, nos limpia de toda esa basura, y de ahí empiezan las nuevas cosas en nosotros. Entonces es ahí donde cuando recibimos el poder del Espíritu Santo y ya no vivimos en la inmundicia, entonces podemos apartarnos de todo eso porque es el poder del Dios en nosotros haciendo la obra. Y luego dice el verso 6, nadie los engañe con palabras vanas. Y eso es lo que hacen la mayoría de religiones, engañan a la gente con palabras que no son verdaderamente bíblicas, o a veces son bíblicas pero están fuera del contexto. Entonces viene siendo una verdad a medias, y una verdad a medias hace más daño que una mentira. Por eso el Señor Jesús dijo, ojalá fueses frío o fueses caliente. O sea, que seas totalmente del mundo o que seas verdaderamente cristiano. Dice, pero por cuanto eres tibio, o sea, ni eres del mundo total y ni estás en Cristo. Dice que para esos es peor. Dice que eso los va a vomitar de su boca. Entonces aquí lo que vemos, dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, oiga, por estas cosas, por esas palabras vanas que recibes, que crees y que vives, por esas palabras vanas, dice, viene la ira de Dios. Oigan, la ira de Dios no es para los cristianos. La Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Entonces la ira de Dios es cuando viene la gran tribulación y luego viene la ira de Dios. Eso lo vamos a ver cuando entremos en Apocalipsis. Esa ira de Dios es para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio. Y esos son hijos de ira, hijos de Satanás, que están para la ira de Dios, para Dios vaciar su ira sobre ellos. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso el escritor a los Hebreos dice, horrenda cosa es haber caído en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega, con Dios o eres o no eres. Pero que si dices que eres y no eres, dice, más te hubiera valido no haber sabido nada. Y es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú eres hijo de Dios y atiendes a estas palabrerías y todo esto, ¿qué dice la Escritura? Que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces uno tiene que tener cuidado lo que uno hace. Y luego sigue diciendo el verso 7. Dice, no sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. En otro tiempo, antes de ser cristianos, nacidos del Espíritu, éramos tinieblas. Y ahora, cuando llegamos a recibir a Cristo, al Espíritu Santo, dice que venimos a ser luz. Porque la luz que es Cristo habita en nosotros, vive dentro de nosotros. Y por eso
Somos luz. Y si somos luz, dice aquí Pablo, anden pues como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu cuando nosotros venimos a ser cristianos. Es en toda bondad, o sea que la persona es bondadosa, dadivosa, cuando andamos en luz. Ese es el fruto del Espíritu cuando andamos en luz. Una persona bondadosa, justa, dice justicia y verdad, o sea, justa y siempre hablando con la verdad. Ese debe de ser el diario vivir de todo aquel cristiano que es nacido del Espíritu. Por eso nos dice que no seamos partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los avaros, con los idólatras, con los fornicarios, con los inmundos. Dice que no debemos estar con ellos. Dice, no sean partícipes con ellos. Porque en otro tiempo éramos tinieblas y ahora somos luz. Anden pues como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. ¿Qué quiere decir? Buenos, justos y hablando siempre con verdad, caminando en la verdad. Y verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Aquí nos está dando un consejo Pablo, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, las obras vacías, vanas, que no sirven de nada, que solamente sirven para corromper, para estorbar. Dice, no sean partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, las obras infructuosas, todo lo que hace el mundo, pues, porque el mundo vive bajo tinieblas. Por eso arribita decía que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas. En el verso 8, 5:8 de Efesios, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Y por eso dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, del mundo, sino más bien repréndanlas. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Cuántas veces has reprendido, si tú eres un cristiano espiritual, nacido de nuevo, cuántas veces has reprendido aquellas obras infructuosas? O te causan risa, porque si te causan risa y estás de acuerdo con ellos, te haces partícipe con ellos. Y en cambio, un verdadero cristiano espiritual no se hace partícipe con ellos, sino que las reprende. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Oiga lo que dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. O sea, por la luz. Claro, en la oscuridad no puedes ver las obras malas, todo lo que hay. Y eso representa al mundo, lo que el mundo hace. Pero cuando todas las cosas se ponen al descubierto con la luz, o sea, como tú las reprendes, estás poniéndolas al descubierto con la luz, porque tú eres la luz. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud o debajo de la cama, sino se pone en el candelero para que alumbre. Y el candelero es la iglesia. Por eso nosotros venimos a ser luz. Estamos en ese candelero, en esa iglesia. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. O sea, manifiesta, ¿qué quiere decir? Lo hace presente, lo hace notar. La luz, y por eso nosotros debemos de andar como hijos de luz. Por lo cual dice,
Oiga, eso es lo que está escrito aquí, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es para todos aquellos cristianos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una predicación que tengo ahí. ¿Ya despertaste a tu hermano? Se las recomiendo. Y va basado tiene que ver con esto también. ¿Ya despertaste a tu hermano? Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, quiere decir que te despiertes, que reacciones y que no estés en el mundo, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Y tú, cuando estás con ellos, haciéndote partícipe de esas obras, tú estás adormecido por Satanás, por esa serpiente antigua. Ya saben que la serpiente, antes de comerse a la víctima, la presa, primero la adormece con su vaho, la adormece y luego se la traga. Entonces, esos son los que la serpiente los tiene adormecidos. Y por eso dice aquí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, apártate del mundo. Es lo que te está diciendo a ti y a mí. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque es hasta entonces cuando Cristo verdaderamente te va a alumbrar y va a estar en ti. Cuando tú vives para Él, no vives para ti o para darle gusto al deseo de tus placeres, tu carne. Por eso dice, miren con diligencia cómo andan. Debemos de analizar cómo andamos. Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que debemos de hacer. Aprovechar bien el tiempo para que te pueda rendir al máximo y hagas mucho más cosas. Buenas, claro, para la gloria de Dios. Como cristianos que somos. Verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que debemos nosotros de siempre saber, entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Y eso lo vas a saber cuando tú todos los días, antes de levantarte, oras al Señor. Cuando te duermes, oras al Señor por todo lo que viviste. Cuando te levantas y vas a salir, oras para que te muestre cuál es su voluntad. Y debemos de estar orando siempre, orar sin cesar para no entrar en tentación. Porque el diablo nunca va a dejar de estar tentándote para destruirte. Por eso es importante entender todo esto. Y dice aquí, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Verso 18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir con eso? No se embriaguen con vino. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que se embriagan las personas? Aquí habla con vino porque en aquel tiempo no hacían cerveza, no hacían tequila, no hacían mezcal. Todavía no lo descubrían. Eso lo vinieron a hacer acá nuestros hermanos indígenas ahí en México. Ahí fue cuando aprendieron todo eso. El pulque y tantas bebidas que han sacado del maguey. Y ahora la pregunta es, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Disolución quiere decir problemas. Nunca terminas bien. Si estás con tu familia, le pegas al hijo, te peleas con la esposa porque te lleva la contraria, porque no acepta lo que tú quieres hacer. Y siempre hay problemas con los borrachos. Ahora la pregunta es, dice aquí, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. ¿Para qué se emborracha la persona borracha, el borracho? Bueno, aquí no está diciendo que es borracho, ¿verdad? Porque el borracho, el ya borracho, declarado borracho,
se emborracha porque es un adicto, un alcohólico. Ya se emborracha porque lo necesita. No puede dejarlo. Hay unos que andan ya en las calles pidiendo, viviendo así. Hay otros que están en sus casas, viven una vida normal aparentemente, pero son borrachos. Se emborrachan todos los días bueno, cuando no trabajan, pues se emborrachan. Pero ya que se retiraron, que ya no están trabajando, cuando están trabajando se emborrachan en fines de semana. Pero cuando ya se retiraron, se emborrachan todos los días. Que ya ni los miras, ya ni les hace la bebida, ya no los miras si están borrachos o están en juicio. Pero no pueden dejar de tomar. Podrán dejar de tomar una semana, 2 semanas, si es que no están tan arraigados todavía. Pero vuelven otra vez. Y yo lo he visto, lo he vivido en familia que tengo. Entonces, aquí dice, no se embriaguen con vino. ¿Para qué se embriagaban con vino? Recordemos que Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino por sus enfermedades. O sea, el que tomaras vino no era malo, porque era jugo de uva fermentado, nada más. De hecho, si estuviera prohibido que tomaran vino, Jesús no les hubiera hecho el vino allá en las bodas de Caná. Y digo esto porque hay muchos borrachos que sacan ese pretexto. No, pero si entonces no quisiera que tomáramos, pues Jesús mismo hizo el vino y les dio para que se emborracharan. Y déjame decirte que no. Jesús les hizo el vino por la necesidad que había ahí. Pero no dice, si los hubiera visto borrachos, Jesús no les hace el vino. Era para que celebraran. Para eso. Ahora, el vino es solamente jugo de uva fermentado. Y se emborrachaban, tomaban las personas, porque el vino, cuando la persona ya está ebria, empieza a embriagarse, se siente bien contenta. La mayoría de la gente. ¿Por qué se emborrachan? Porque se sienten felices. Es una felicidad ficticia que no es real. Porque ya que pasa la embriaguez, es cuando sufren. Cuando dicen vulgarmente en el mundo la cruda. La resaca, le dicen muchos. Entonces, se emborrachan para ser felices, pero les sale más contraproducente porque les cuesta caro lo que tienen que pagar después, el dolor, el sacrificio, vómito, dolor de cabeza, ya no van a trabajar, pasan vergüenzas porque borrachos se creían bien guapos, bien ricos, bien poderosos, todo lo podían hacer. Así son los borrachos. Pero ya cuando están fuera del alcoholismo, entonces ya es la realidad. Porque cuando están borrachos es una felicidad ficticia que la tienen en su mente nada más. Ahora, ¿por qué dice aquí Pablo los de Efesios? Por tanto les digo, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. O sea, ¿qué quiere decir? Que te embriagues, ¿verdad? Pero así el briago que se emborracha con el vino, como les digo, ya no está consciente, no está natural. Ya está fuera de lo natural. Entonces aquí nosotros, dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando tú te llenas, te satisface, la Escritura te llenas, esa felicidad que busca el borracho para ser feliz, el cristiano es feliz. Pero es verdaderamente feliz porque está sobrenatural. Pero para el mundo no puede hacer eso. Porque el mundo está sobre lo natural, pero diabólico. Recordemos que el diablo no es natural, el diablo es sobrenatural. Lo natural somos nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, pasamos de naturaleza humana a naturaleza espiritual. Y venimos a ser sobrenaturales. Por eso dice que una persona carnal no puede juzgar lo espiritual.
Una persona espiritual todo lo juzga y todo lo ve y nadie lo engaña. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, que así como el mundo se embriaga para ser feliz, que nosotros nos embriaguemos pero con el poder del Espíritu Santo. Y no quiere decir que con eso, como muchos en varias religiones, dicen que viene la llenura del Espíritu Santo y andan brincando, revolcándose, llorando. Eso no es que ya están llenos del Espíritu Santo. Yo no creo que esté gozoso esa persona revolcándose ahí, que esté como loco corriendo para allá y para acá y sin parar, sudando. Yo lo he visto en varias iglesias cristianas que se dicen. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo, dice que seamos llenos del Espíritu Santo, porque ese es el gozo. Recordemos que el rey David, cuando pecó, se le fue el gozo. Y él mismo le oraba al Padre y le decía: devuélveme el gozo de mi salvación. Ese es el gozo que sentimos cuando nosotros somos salvos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Ese gozo que no se acaba. Es una felicidad que nadie la puede entender, solamente el que lo disfruta. Yo, mira, estoy aquí, estoy feliz. Cuando llega el momento que tengo que venir a subir aquí a mi oficina para grabar los videos, vengo contento, porque sé que voy a disfrutar. Yo mismo me retroalimento al escuchar la palabra aquí y al exponértela, porque es Dios quien está en mí guiándome a hacer todo, porque esa es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay discusión, o sea, hay problemas, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice que vas a hacer? Verso 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Oiga, en cambio, un borracho, ¿cómo habla? Puras babosadas, puras groserías y puras canciones de idolatría. Aquí son salmos, porque salmos son cánticos, son alabanzas a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo habla siempre con cánticos a Dios, himnos a Dios, y dice cánticos espirituales. En eso se manifiesta el cristiano espiritual, cuando está con gozo, cuando está en la presencia del Señor, cuando anda siempre con el Señor, siempre anda contento, cantando. Sigue diciendo: cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y cuando dice en sus corazones, se está refiriendo a que en tu mente, porque tu mente es el corazón del alma. Y cuando dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿para qué te sirve la mente? Para entender lo que estás haciendo. Por eso Pablo dijo: cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea que en tu mente tienes que tener el entendimiento de lo que estás cantando. A eso se está refiriendo aquí: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No sé si has visto, y a mí mi esposa me ha mostrado muchas veces. A mí me gusta mucho la música cristiana, con banda, me gusta mucho. Pero hay unas canciones que han sacado ya, por ejemplo, Óscar Ovidio y más, que Lupillo Rivera, Juan Rivera, perdón, canciones del mundo que nomás le han puesto la letra, le han cambiado la letra, pero la música es la misma del mundo, que cuando la escuchas, sientes que estás oyendo esas canciones del mundo. Y eso es basura. Eso es como quererle dar a Dios algo que ya masticaste, que lo masticó el mundo y ahora se lo estás ofreciendo a Dios. Entonces, eso es tener entendimiento, que cuando le cantes a Dios, le cantes de corazón. ¿Qué quiere decir?
que entiendas y sepas lo que le estás cantando. ¿Por qué? Porque ese tipo de cánticos no son espirituales. Porque están hablando cosas que le acomodaron palabras, pero la esencia, la sustancia es del mundo, que le cantaron al mundo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado para eso. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que debemos dar siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, debemos de ser agradecidos siempre. Qué tremendo está esto. Entonces yo les invito, hermanos, a que piensen bien esto, lo que están cantando. Si eres una persona espiritual, y claro que eres espiritual porque naciste de nuevo, ya naciste primero en el mundo, ya saliste del mundo, y entonces vas a entender que la basura que están revolviendo sus cantantes, que según cristianos, y sacan esa basura de música, y tú te haces partícipe al escuchar todo eso. Entonces uno tiene que tener cuidado. Bueno, hermanos, es para mí un placer, un privilegio haber compartido con ustedes este estudio. Vamos a dejarlo aquí, y deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y una vez más te hago la invitación a que ahí donde estás, si la palabra te ha llegado, te ha convencido, todo lo que te ha hablado, ponte a cuentas con Dios. Clama al Señor, pídele perdón y sométete a su autoridad, a la palabra, no a la enseñanza de hombres. Porque aunque te den palabra, pero son, como te digo, palabra a medias. El diablo, lo vemos, el diablo usó la palabra a medias. Allá con Cristo, cuando Cristo estaba siendo bautizado y que fue tentado por el diablo. Entonces el diablo sabe Biblia. Entonces no porque te hablen de la Biblia y lo lean de la Biblia, creas tú que es 100% el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, sino tienes que analizarlo en la extensión de sus contextos. Entonces, si tú analizando todo esto, lo que he hablado, y te ha llegado, te encuentras en ese tipo de gente, no es tarde. Es porque Dios te puso ahí para que escucharas esto y te pongas a cuentas. Porque Él dice que no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y déjame decirte que si tú eres cristiano, pero haces todo lo que estamos hablando, no andas como hijo de luz, te revuelves con el mundo, entonces tú necesitas arrepentirte para que Dios pueda perdonarte y puedas tú vivir sobrenaturalmente, o sea, por arriba de los deseos de la carne. Es la única forma. Ponte a cuentas con Él. Y te invito a que si hay necesidad de escuchar la palabra allá en aquellos lugares donde tú vives, invítame, llámame, y te aseguro que estoy presto para ir y predicarles el evangelio a aquella gente no religiosa, no iglesias. Yo no busco iglesias para predicarles, sino a gente que no haya sido enseñada en la palabra. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, si te gustó esto y gustas darle un like, puedes hacerlo. Si gustas suscribirte para que te sigan llegando los estudios, adelante, con gusto. Y pues deseo en mi corazón que sigan adelante. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.